Hoy, con el sol que entra por la ventana, les traigo la historia de Azerbaiyán. Vamos a leerla juntos. Miren los detalles igual. Este es el libro versión blanco y negro. Em, es blanco y negro, pero tiene unas fotos igual bastante bonitas. Atención a las ovejas. Viene justo antes que Georgia. Y así se ve. Hoy les voy a leer la historia de Azerbaiyán, que es solamente una de muchas, ¿ah? Es una de muchas. Miren, Azerbaiyán lo tenemos aquí, justo después de Ecuador y antes de Georgia y Armenia. Entonces, vamos a... voy a leerla. Les voy a mostrar un poquito qué es este libro. No tenemos mucho sol aquí, ¿o qué pasa? Azerbaiyán. Bien, voy a leerla. Bien, vamos a comenzar. Es Azerbaiyán. Azerbaiyán 2019. Ya viviendo en Francia, decidí hacer este viaje a 3 países desconocidos, inusuales y remotos por 2 razones. Sentía que tenía en mis manos la oportunidad única e ilógica y que si no la tomaba tal vez nunca lo haría. La segunda razón era que sabía que no importa el destino, mis viajes serían únicos. Así que aunque 3 países por los que no estaba interesado, pero estaba seguro que sería una experiencia inolvidable. Tan interesado, tan desinteresado estaba de estos países que planeé dejarlos y cruzar la frontera hacia Irán desde Azerbaiyán, pero no pude obtener el visado iraní, así que mi mejor opción fue quedarme en estos países insensatos, cuyos vecinos espectaculares son Irak, Turquía, Turkmenistán, Irán y Rusia. Recuerdo el tiempo precioso de la ruta como un segmento perdido de la memoria, y las fotos y videos me aseguran afanosamente que fue cierto uno de los viajes más increíbles de mi historia. Recorrí en este país 600 kilómetros, unos 200 con mi BMX sin frenos. Vi paisajes, gente sin igual, y ellos me vieron. Quedé en sus memorias. Hice el único backflip en BMX de la historia del país. Compartí cama con 2 lindas chicas azeris. Crucé la frontera hacia Georgia, pedaleando y pensando en amores pasados y futuros. Y lo más importante de todo, regresé a casa sano y salvo. Aprendí que las ciudades son un resumen rápido de sabores, personas, cultura y aventuras, pero la esencia está en el campo, no en las rutas, en el campo y su gente. Pedaleando podré ver de cerca la vida, al mismo tiempo que paisajes y momentos quedan en mi memoria. Pero no puedo recorrerlo todo, así que cuando me canso, cuando hay una montaña a escalar o se acerca la noche, retiro la rueda delantera de mi bicicleta y espero al lado de la carretera a que alguien me socorra. No me molesta viajar en bus o coche. Cada persona que me ha ayudado es un recuerdo más y la carretera seguirá allí al día siguiente. Nunca he acampado y me rehúso a cargar la pesada tienda de acampar. Y prefiero dormir en la casa de alguien quien me tratara como a su invitado, o a veces en un hotel de carretera. Solamente una noche en Túnez y una en Portugal tuve que dormir en la calle. Bueno, aquí hago una pausa para corregir porque esta historia es vieja. Em, sí que he acampado con la bicicleta, lo hice en Polonia, lo hice
en Letonia, y sí he cargado la carpa. Voy a adelantar mostrando algunas fotos de Azerbaiyán, como estas, ¿verdad? Bueno, bien. Lo mejor del viaje ocurrió el primer día, cuando luego de un día de BMX, Aitak pagó por mi té de menta. Paseamos por el centro de la ciudad, lugares que yo ya había recorrido en bici, y nos sentamos en un sencillo restaurante donde tampoco pagué mi bebida. No por amabilidad, sino de forma tan natural, se ofrecía a llevar mi mochila, cargar mi bici. En su gran apartamento del piso 16, habitado por dos chicas, me asignó el cuarto principal, aunque terminamos durmiendo en el sofá. Cuando dejé el sofá y regresé a mi cama, no dormí por mucho tiempo, pues la otra chica llegó de su trabajo, se puso una cortísima pijama y entró en mi cama. No les mentiré al decirles que esa noche estuve yendo de la cama al sofá en compañía de las chicas más lindas que vi en Azerbaiyán. Al siguiente día hice el primer backflip de la historia del país. No, es que esa historia se ilustra más. Aquí están las chicas. Ya no me acuerdo cómo se llama. Y ella es Aitak. Aquí están los chicos de BMX. Seguimos. Temprano en la mañana quería ir 17 kilómetros al norte de la ciudad de Bakú para ver una montaña en donde sale fuego, pues hay tanto gas en este país que hay algunos fuegos eternos de este tipo. A mitad de camino en mi bicicleta vi un camión aparcado. Era agosto y hacía calor, y pedí al hombre si me podía llevar. Me contó que es de Kurdistán, ese país sin reconocimiento formado por 40 millones de personas. La bandera de Kurdistán colgaba del parabrisas. Su amigo me dio pan y Coca-Cola. Me llevaron un buen trayecto hasta que me dejaron en una intersección y había máquinas de sacar petróleo por todos lados y mucho desierto. Me detuve para pensar que había llegado al punto en el que me siento muy cómodo en lugares asombrosos y raros. Les voy a mostrar al hombre del camión. Estos son los hombres de Kurdistán. Del camión. Ok, regresamos. Bajé mi bicicleta, agradecí a los hombres y me fui pedaleando. Llegué a la montaña de fuego y regresé a la ciudad preocupado por tener la energía para hacer el backflip que tenía planeado desde el día anterior. Y ya había dormido poco. Un bus me dejó muy lejos y entré a un restaurante para almorzar. No mucho, pues pensaba en el backflip. Estaba tan cómodo y ellos tan amables que me acosté en la silla del restaurante y dormí un rato. Pedaleé hasta el centro, donde encontré a mis amigos. Hicimos algunos trucos y fuimos al skatepark, invadido por malandros, gitanos y niños quienes gritaban enérgicos por la novedad, pero no se quitaban del camino. Tenía que cuidar mi mochila al mismo tiempo. Estos son los niños. Había agua en el suelo con la que me resbalé, tomando el impulso. Comenzaron a ayudarme a controlar el tráfico sin saber lo que estaba pasando, y como una avalancha inevitable que revestía el escenario y locura y adrenalina se metieron en mi cabeza, pero en ese delirio controlo a la locura y a mi bicicleta. El resultado es satisfacción de algo que tenía que ser hecho, locura controlada. Veo el video y no consigo todavía creerlo. Me quité la camisa por el calor, pero un chico enojado me dijo que me la pusiera pues su hermana estaba cerca y estaba prohibido en el país.
Me la puse y nos fuimos. El backflip lo hice para mí. Es un truco que respeto y que sé hacer, y lo hago para demostrarme que mantengo mi nivel. No hacerlo significa que el miedo es más fuerte que yo, y por supuesto estoy consciente de que no me debo caer, de que mi hija me espera lejos en mi hogar. Eran 150 kilómetros desde Sheki hasta mi siguiente destino, Ganja. Ya había visto gran parte de la ruta desde el bus y la ausencia de cosas, el mal estado de la carretera, las subidas y sobre todo las largas bajadas por las colinas. Yo no tengo frenos. Me hicieron pensar en tomar un autobús desde Sheki, pero comencé la ruta en bicicleta buscando coches que me llevaran. Encontré y seguí camionetas y camiones, a los que pude hacer saber mi destino, pero no podían llevarme. A medida que me alejaba del centro, se profundizaba la sensación de inmensidad y lo desconocido. En algunos trayectos ni siquiera podía frenar, y el descenso animaba lo inevitable. Ya no había vuelta atrás y lo más lógico era avanzar pedaleando. Comencé a descubrir caseríos, siempre adornados por los lada de colores, puestos de fruta, granjas, trabajadores de carretera. Me alejé hasta que los 150 kilómetros del destino se hicieron 140, 130, 110 y me cansé. Me senté y esperé un par de horas hasta que fui recogido por un loco conductor de camión que conducía descalzo y a toda velocidad mientras compartíamos su Coca-Cola. La ruta era mala y atravesaba las montañas del noreste a Seri. Me dejó en algún lugar de la autopista desde donde faltaban unos 90 kilómetros hasta Ganja. Tenía tanta hambre y hacía tanto sol que me sentía desolado, pero apareció de la nada un restaurante de carretera donde siendo el único cliente y a la vez tan exótico, fui recibido por toda la familia, incluido el abuelo borracho a quien tuvieron que alejar de mi mesa a la fuerza para dejarme en paz, con mis brochetas deliciosas de carne y mi ensalada. Me alejé pedaleando con el estómago lleno y saludando con la mano a los curiosos que veían mi partida. Cuando hablo de la carretera es algo así. Es algo así. Llegué a Ganja en una camioneta de una familia que me recogió a las afueras de Jevlak, justo cuando el sol se ocultaba. Me dejaron en la ciudad desde donde pedaleé hasta la casa de mi anfitrión, una serie ex militar e ingeniero químico, quien me ofrecía un sofá. Y eso fue lo que me dio, ni almohada ni cobijas, aunque ofreció su propia toalla y me hizo una rica cena y me contó sobre la guerra con Armenia. Decía que los armenos atacaban y robaban el territorio en conflicto llamado Nagorno-Karabaj. Hice algunos trucos en la bici filmados por transeúntes. Pedaleé todo el día hacia Gazak, un pueblo que quedaba a unos 100 kilómetros al norte, con el ánimo de pedalear los 50 kilómetros hacia la frontera con Georgia. Gazak era una ciudad bonita en el campo, con un lindo paseo bordeando el río, donde pude cenar como lo merecía por tan grandioso recorrido. Esas horas de sencillez y soledad las pasaba pensando. Es uno de los grandes placeres de viajar solo. Crucé la línea de los 500 kilómetros de separación con la capital. Había recorrido medio millar de kilómetros. A medida que me acercaba a la frontera con Georgia, los pueblos se hacían más pequeños, la gente más humilde y el paisaje más verde. Avanzaba vigorosamente mientras recibía saludos de lado y lado de la carretera. Sentía mi deber y mi placer responder a los saludos. Sabía que yo quedaría en la memoria de los niños como ellos quedaron en la mía. Y finalmente llegué a Georgia. Crucé la frontera pedaleando. Pasé inmigración con la bicicleta en la mano. Respondí a las preguntas típicas al lado azeri y al lado georgiano. Y a las 5 de la tarde estaba ya rodando en Georgia. Pedí para almorzar carne y ensalada como siempre, sin mirar ningún menú. Y bueno, esa es la historia de Azerbaiyán.
Realmente muy resumida porque, pues si se fijan, tuve que resumirla en un par de páginas y dejar espacio a lo que más me gusta, que son las fotos. ¿Lo ven? Las foticos. Después, después de Azerbaiyán, pues pasé a Georgia, donde eso es otra historia. En Georgia. Y después de Georgia vino Armenia, uno de los más inhóspitos de todos. ¿Qué hago yo, por ejemplo, haciendo un wallride en una ventana de una casa en Armenia? Esto es Armenia. Este libro es en blanco y negro, en donde bueno, se pierden muchos detalles de color, pero me gusta igual la idea de la sencillez que da el blanco y negro y cómo contrasta algunas cosas, sobre todo las sombras. Las sombras y los lugares iluminados, hay un gran contraste. Casi muero aquí saltándome este carro. No lo logré saltar y tuve que rodarlo por encima. Bueno, y después vienen muchas otras historias bastante diferentes todas, ¿no? Mira, Serbia. Esto es el libro. Kosovo. Y es que lo que a mí más me gusta del libro es que una historia pareciera muy interesante. A mí me parece interesante cada historia. Y termina uno la historia y comienza otra todavía más interesante. O sea, termina Azerbaiyán y comienza Kosovo, por ejemplo. Kosovo. ¿Quién va a Kosovo? Albania y bueno, y así por el estilo. Y termina Albania y comienza Grecia. Y termina Grecia y después va a Eslovenia. Y así. Y así. Y bueno, mezclado con todas las cosas que tengo que contar, ¿no? Y cuando uno cree que pues es una historia es demasiado espectacular, llega por ejemplo Islandia, ¿no? Bueno, a mí realmente este proyecto me ha gustado mucho. Aquí estoy acampando con la bici. Esto es Rumania, Moldavia. Acá al fondo es Ucrania. Cuando fui a Moldavia no pensé que iba a ir a Ucrania y pues al final terminé atravesando todo Ucrania. Miren qué lindo Ucrania. Bueno, por eso son otras historias que creo que no deben entorpecer ni distraernos de la historia principal que quería contarles hoy, que es Azerbaiyán. Esto es Ucrania. Mis amigos son soldados en este momento en la guerra de Ucrania contra Rusia. Ellos son soldados. Ahora, bueno, hasta aquí los dejo. Aquí los dejo con este libro que les recuerdo. Es un lindo proyecto.